Vive la historia con nosotros. Tu aventura para descubrir la historia de Panamá comienza aquí. Únete y aprende con nosotros. Descubre la historia de Panamá. Sumérgete en los eventos y personajes que han moldeado nuestra nación. Lo dice la historia. Bienvenidos a Lo dice la historia, su espacio para explorar los momentos más importantes de la historia de Panamá y el mundo. En esta ocasión estaremos abordando el quinto episodio que trata sobre la crisis política y social en Panamá en los años 1964 y 1968. Para ayudarnos a entender mejor este periodo, tenemos a un invitado especial, el licenciado Wilmer Morales, experto en historia contemporánea de Panamá. Bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Cómo está, señor Tomás? Gracias por la invitación, por este pequeño espacio que me ha brindado para venir a compartir este importante capítulo de nuestra historia panameña. Antes de entrar en detalle sobre la crisis de esta época, ¿podría darnos un poco de contexto de cómo estaba Panamá en estos años? Bueno, claro que sí. Entrar un poquito en esta historia que es tan llamativa. Lo que fue el año 64 y 68, hubieron diferentes trifulcas. En el 1964 lo llamaron la crisis de los 4 días, porque entre Estados Unidos y Panamá hubieron tantos problemas que se acontecieron en ese tiempo. También hay que saber que Panamá en este entonces de estos años, estaban empezando a ser un país para modernizarse, querían tener una mejor economía y a pesar de todo esto, hubieron dificultades entre estos dos países, ya que querían tener el control de lo que era la zona del canal. En el 68 se da el golpe de Estado de parte de Omar Torrijos, que fue hacia el gobierno civil en ese entonces. Interesante punto. Licenciado Wilmer, uno de los eventos más emblemáticos de este periodo fue el 9 de enero de 1964. ¿Podría explicarnos qué ocurrió en esta época? Claro, como ya te había dicho anteriormente, este día fue un hito también en Panamá, ya que unos estudiantes de la Universidad Nacional de Panamá se acercan hacia la zona del canal con la bandera panameña. Solo pudieron ingresar 6, a lo que dice los libros. Entraron 6 que le dieron permiso, lo que fue los estadounidenses, entrar a la zona del canal, pero ellos tuvieron unas trifulcas con los soldados o policías que habían en la zona del canal, porque ellos iban a izar la bandera justo al lado de la de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en ese momento? Hubieron problemas, hubieron discusiones, comenzó la pelea y hubieron heridos. Lo que dicen en ese momento es que hubieron en ese entonces, ahí solamente en el área del canal, 21 muertos y 4 muertos de la parte de los Estados Unidos. Bueno, según lo que me dice, también estuve investigando sobre un poco el tema, y es que este conflicto se viene dando ya desde muchos años atrás, desde que fue el contrato en el cual se le otorga a los Estados Unidos el área del Canal de Panamá, lo que hace que se divida la nación en dos partes físicamente, y los estudiantes, como bien dice, que se les dio el permiso, ya venían haciendo protestas pacíficas por estos sucesos, y lo cual como dice usted, que se le dio el acceso a media docena de estudiantes. Tengo entendido que estos estudiantes no fueron bien recibidos en lo que fue el área del canal cuando ingresaron con su bandera, lo cual se dio, como dice usted, en lo que fue el conflicto, en lo cual salió las víctimas, que fueron conocidos como los mártires, y además lo que fue la bandera que llevaban, que salió destrozada, una bandera emblemática, tengo entendido, que fue utilizada años atrás en otra protesta que se realizó por estudiantes también, para
si no estoy mal, era para retirar una base militar de Estados Unidos que estaba en Panamá. Por eso era una bandera bastante emblemática, lo que se dio más auge a esta trifulca por dicha destrucción de la bandera. Claro está, Yomar, estás en todo lo correcto. También hay que decir que la trifulca comienza también porque era la discusión de qué bandera debería estar izada en el canal de Panamá. Mediante a esto pasa que Panamá, en ese entonces, que fue el siguiente día, el 10 rompe lazos diplomáticos con los Estados Unidos para poder tener el control en el canal y poder izar su bandera en el canal, a la zona del canal, y eso pareciera otro país. Tú lo ves, ahí no podían entrar los panameños o eran mal recibidos, como ya lo habías dicho. Correcto, es que tú entras en esa zona y tú ves las casas, las edificaciones, los caminos, todo es completamente distinto a lo que está fuera de la zona del canal. Hay una gran diferencia entre los que vivían dentro y los que vivían fuera. O sea, físicamente tú ves las edificaciones y se notaba la diferencia. Que por eso, eso era lo que los estudiantes en ese entonces tenían como tú decías, ellos hacían esas huelgas, pacíficas, pero no le hacían caso, no lo tomaban en cuenta para nada. Entonces ellos ya se cansaron y tomaron represalias y entraron a la zona del canal y hicieron. Pero ¿qué pasa? En el momento los guardias se aprovechan, pasa eso de que se destruye la bandera, y entonces ellos dicen que fue culpa de los estudiantes para entonces ellos limpiarse. Pero cosa que no pasa. En ese punto es muy importante porque hay testimonios de estudiantes que estaban ese día que decían que los oficiales, los guardias en esa ocasión los tomaron de lo que fue los hombros o por la parte de abajo de las axilas y los empujaron al público. Lo que, según ellos, en ese momento, que un estudiante se tropezó, cayó sobre la bandera y lo que causó que se rompiera la bandera. Cuando no fue el caso, se tiene entendido fue que debido a la trifulca de la cosa, los jalones, la bandera resultó destruida. Bueno, cambiando un poco el tema, ¿cómo impactan estos eventos en el gobierno de Marco Aurelio, que asumió el poder en el año 1964? Bueno, fue algo bastante difícil para este gobernante en ese entonces, ya que cuando comienza en el gobierno, como ya sabemos, había mucha trifulca y ya el país no tenía ese respeto hacia el gobernante del país por tantas cosas que ocurrieron en ese entonces. Y Marco Aurelio, él tenía muchas ideas de hacer escuelas, centros de salud, hospitales, calles, reformar el país. Pero en ese entonces el comandante militar, Omar Torrijos, comenzó él a hacer polarizaciones en diferentes áreas para comenzar a derrocar al presidente en ese momento. Y bueno, que querían derrocarlo, pero lo que tú me quieres decir es que el presidente era un visionario, se venía con buenas intenciones para el país, pero se dan, ¿cómo se llama?, cambios de opiniones, es decir, para que se dé este Correcto, es que lo que pasa es que hay que ser consciente de que el militar, que era bueno, en ese entonces él era encargado de las fuerzas policíacas, era Omar Torrijos. Él quería tomar el control de Panamá, pues él quería estar en esa silla, él quería. Entonces lo que él comenzaba era comenzar, como te decía, a polarizar a diferentes grupos de poblaciones para que comenzaran él a tomarlo a él en cuenta. ¿Qué pasa? Que después que van a hacer que se va a reelegir nuevamente el presidente, Lo dice la historia. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido auténtico y bien documentado. que ahí se reelige, vuelve y se reelige lo que es Arnulfo Arias Madrid y sale elegido, pero Omar Torrijos derroca, hace lo que es el golpe de estado civil y derroca a Arnulfo Arias Madrid, y él queda como
el poderío en ese entonces, un poderío militar que, bueno, como ya sabemos, sí hizo obras, mejoró calles, mejoró centros de salud y demás, pero también con mano dura, que era que prohibía muchas cosas, tenía esa, ¿cómo te digo? Era un poco controlador, porque bueno, tenía esa mente militar en ese entonces. Muy interesante, licenciado, la información que nos está brindando sobre este tema crucial para nosotros. Finalmente, según usted, ¿cuáles fueron las consecuencias y el legado que dejó esta crisis para la nación? Bueno, como tú dices, las consecuencias que se dieron fue entre 64 y 68 fue que, bueno, ahí marca una huella significativa en lo que es Panamá y lo que da un inicio a lo que es el mandato militar en lo que es Panamá. También debemos decir que hubo reformas totalmente a lo que fue la educación, en el área de salud y en lo que fue la infraestructura de Panamá. Pero también debemos decir que hubieron cosas buenas que se hubo, ya que se logró que en la zona de Panamá hubiera la izada de la bandera, que tuviera el control de Panamá en ese momento. Y hubieron también cambios, hubo opresión también en lo que fue el área de expresar lo que tú pensabas de la política, si no lo podías decir así por así. Hubo esa opresión que el mismo mandato en ese momento tenía hacia los mismos panameños. O sea, fue un régimen bastante duro, por decirlo así. Comenzamos con ese inicio ahí y bueno, después de eso, muchas gracias, licenciado Wilmer, por gracias participar a ti, hoy. por invitarme, por estar con ustedes aquí presentes. Suscríbete y no te pierdas nada. Activa las notificaciones y mantente al tanto de nuestros nuevos episodios. Bueno, de esta manera culminamos la primera parte de este capítulo. Para continuar con una serie de preguntas tenemos a la licenciada Zuleima González para profundizar más en el tema. Bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Como primera pregunta, para profundizar en el tema, ¿qué motivó a los estudiantes para marchar a lo que sería la zona del canal? Bueno, los estudiantes en ese año realmente se motivaron. ¿Por qué? Porque buscaban la soberanía de nuestro Panamá, ¿no? Entonces, la acción de volver a izar la bandera junto a la de los Estados Unidos, realmente buscaban que tuviera la igualdad y respeto hacia nuestro Panamá. Basado, ¿por qué? Porque estaban presionados por la discriminación que había de los estadounidenses hacia los panameños. Es interesante porque ellos no buscaban, como decir, erradicar la nación de Estados Unidos, por decir, sacar su bandera. Como dice, querían izar la suya al lado, querían igualdad. O sea, no es que querían ir y quitar la bandera de Estados Unidos y izar la nuestra, sino que simplemente buscaban, como dices, una igualdad. Como segunda pregunta, ¿cuál fue la reacción internacional a los disturbios que sucedieron en esta época? Bueno, realmente muchos de los países de Latinoamérica apoyaron esta acción, esta lucha de estos panameños para poder entonces buscar esta intervención ante los estados estadounidenses. Y pues esto realmente ayudó que este apoyo de estos países ejerciera presión sobre los estadounidenses para ellos reconsiderar su política en la zona del canal. Interesante, la verdad. Para continuar, ¿cómo influye la figura de Omar Torrijos en la política panameña durante y después de estos eventos?
Bueno, en general en ese momento Omar Torrijos pues surgió o emergió una figura de popularidad ante el pueblo. Eso ayudó a que su liderazgo en el área militar buscara más que todo creciera esa influencia social y pues realmente lograra que ese golpe de estado en el 68 pues bajo su liderazgo Panamá experimentó ese importante cambio social y económico que ayudó al país. Interesante lo que me dices. Para continuar, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en la crisis política y social? Bueno, en esa época realmente, los medios de comunicación en ese año jugaron un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a ellos tener influencia generó esa opinión pública en todo el país. Las imágenes, todo el reportaje que ellos lograron captar ese 9 de enero. Hoy día, gracias a eso, tenemos ese recordatorio de esa gran lucha que vivieron esos estudiantes y que hoy día, gracias a ellos, Panamá logró y somos lo que somos hoy. Como dice, gracias a ellos comunicaron al público lo que estaba sucediendo, los acontecimientos que se dieron, las grabaciones y todo lo que tenemos hoy en día para poder incluirnos en este tema, es gracias a estos noticieros. No, y también porque hoy la nueva generación pues puedes conocer, saber, obtener información fácilmente, acceso a imágenes que pudieron captar todos sus periodistas y que pueden ver todo lo que pasó ese día. Sí, gracias a ellos, hay que estar bastante agradecidos a ellos que estuvieron atentos en ese acontecimiento para firmar y dejar, como diría, un informe grabado para poder intuirnos y conocer a fondo con imágenes y videos los sucesos que hubieron en esa época. Y que no se pierdan tales cosas. Correcto, que no se pierda esos sucesos, esa historia que nos marca a nosotros. Interesante, pero continuemos porque estamos un poco cortos de tiempo, así que continuemos con la serie de preguntas. ¿Qué lecciones podemos aprender de este periodo para el futuro de Panamá? Este periodo quedó como una gran lección para todos los panameños, puedo decir, que Panamá, y hoy día lo seguimos viendo, todos los panameños siempre van a luchar, haya sido en esa época, han pasado y van a seguir pasando, que todo el panameño cuando tiene que salir a la calle a luchar por su libertad, lo va a hacer. Realmente nada es como la soberanía de nuestro Panamá, que nuestros antepasados lucharon para obtenerla y realmente pues hay que seguir en esa misma línea, que ningún otra algo ajeno quiera venir, como por decirlo, reprimir nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra soberanía. Realmente siempre hay que seguir. Como dices, marca un antes y después para las personas que quieren, ¿cómo se dice?, expresar su opinión a la hora de alguna incomodidad, de alguna injusticia. Por ejemplo, no sé que estamos hablando algo de la historia, pero para irme un poco al contexto actual de lo que pasó con lo de la minera, que salió a la calle prácticamente todo el país y muchos tomaban como ejemplo esas revueltas que habían hecho los mártires para salir a la calle, que algunos llevaban imágenes de lo que habían hecho ellos en ese tiempo, de cómo habían salido a pelear por sus derechos. Tomando en cuenta eso, salieron también a pelear por el derecho de nosotros a la no mina, a la no excavación a cielo abierto, tomando en cuenta esas manifestaciones pacíficas que, pues dadas las situaciones, muchas veces se tornan violentas, pero esa es la idea. Licenciada Zuleima, un placer tenerla acá. Con esa pregunta culminaremos lo que es la sesión de preguntas. Como digo, un placer haberla tenido, que haya aceptado la invitación de venir. Gracias, Yomar, realmente gracias por esta invitación a este podcast. Es un tema muy interesante y pues me alegra haber
sido invitada y haber aportado un poco de mi conocimiento sobre todo ese suceso que pasó ese 9 de enero, que marcó un hito en la historia de nuestro país. Un placer haberla tenido por acá. Podcast apasionante. Escucha relatos vívidos, entrevistas exclusivas y análisis profundos cada semana. Protesta pacífica inicial. Las manifestaciones del 9 de enero de 1964 inicialmente comenzaron con una protesta pacífica, antes de que se convirtieran en violentos enfrentamientos. Primeros tratados del canal. En 1964, las tensiones sobre la soberanía del Canal de Panamá ya eran altas, y la crisis ayudó a impulsar futuras negociaciones que eventualmente llevaron a los tratados Torrijos-Carter en 1977. Cambio de gobierno. Después de los disturbios, el presidente de Panamá, Roberto Chiari, fue visto como un defensor de los intereses panameños, lo que mejoró su popularidad temporalmente. Día de los Mártires. El 9 de enero se conmemora en Panamá como el Día de los Mártires, en honor a aquellos que murieron durante los disturbios. Golpe no sangriento. El golpe de Estado de 1968, que llevó al poder a Omar Torrijos, fue notablemente no sangriento, con pocas víctimas comparado con los otros golpes en América Latina. Desconexión con Estados Unidos. Después del golpe, Torrijos buscó distanciar a Panamá de la influencia directa de Estados Unidos, alineándose más con movimientos no alineados y países socialistas. Reformas educativas. Durante el régimen de Torrijos hubo un enfoque significativo en la reforma educativa, incluyendo la creación de nuevas escuelas y la mejora de la educación rural. Fuerte lluvia. Durante 1968, Panamá experimentó una temporada de lluvias especialmente intensa, lo que afectó a la agricultura y las infraestructuras del país. Crecimiento económico. A pesar de las turbulencias políticas, la economía de Panamá mostró signos de crecimiento, en parte debido a las políticas económicas del nuevo régimen. Cultura popular. En 1968, la música y la cultura afroantillana tuvieron un auge en la popularidad en Panamá, influenciando significativamente la música y las artes del país. Consolidación del poder. Torrijos implementó varias reformas constitucionales para consolidar su poder y asegurar el control militar sobre el gobierno. Apoyo internacional. El régimen de Torrijos recibió apoyo de varios líderes internacionales debido a sus políticas antiimperialistas y la justicia social, ganándose aliados en América Latina y más allá. Para agradecerle a todos nuestros oyentes y espectadores por estar aquí, acompañarnos en este nuevo episodio de Lo Dice la Historia. No olviden darle like y compartir con sus amigos y familiares. Si tienen algún comentario o algo, dejarlo por favor en la cajita de comentarios aquí abajo. Visitarnos, y si tienen alguna sugerencia o alguna nueva idea para un nuevo capítulo, por favor, dejarlo aquí abajo en nuestra caja de comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden, no lo digo yo, lo dice la historia. Lo dice la historia. En representación del grupo de tercer año de Administración de Empresas Jornadas Nocturnas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en el grupo de Historia, a cargo de la profesora Dorixenia Pineda, queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron a realizar este proyecto, como son El grupo Alternativa Estudiantil, a cargo del Centro de Estudiantes, quien nos facilitó la locación para realizar las grabaciones. También podemos mencionar al doctor Rafael Aguilar Castrejón y al estudiante de Historia, Virgilio Cubilla, quienes participaron como panelistas invitados, brindándonos de su conocimiento y de sus interesantes y atinados comentarios. Y de una forma muy especial queremos agradecer a la profesora Dorixenia Pineda, que fue la persona que nos motivó a realizar este tan interesante proyecto. Y recuerden, todo lo dicho en este podcast, no lo digo yo, no lo dices tú. Lo dice la historia.